¿Cómo, ¿Cómo estás, Candela? Muy ¿Qué bien, tal? muy bien, muy bien. Ahora quiero que hagas lo de la peli, que haces como una claqueta. Perfecto. Genial, fantástico. Ahora empezamos lo serio. Vale. Yo siempre empiezo mis entrevistas preguntando lo mismo, que es ¿por qué haces cine? Pero en tu caso tengo que variar la cuestión Ujú. porque tú aparecías en La Reconquista. Eso es. Quiero saber por qué te apuntas, si hubo un casting, por qué te apuntas al casting, cómo conoces a Jonás y cómo fue tu experiencia en La Reconquista. Claro, yo no hice un casting para entrar en la Reconquista. Jonás y yo nos conocemos hace muchos años, de hecho. Él me conoció cuando yo tenía 11 años. Tengo 20 ahora, o sea, me conoce casi la mitad de mi vida. Y me conoció porque yo hacía una obra de teatro con la compañía La Tristura, que se llamaba Materia Prima, que era una obra con 4 niños en escena solos. Y Jonás era conocido de La Tristura y me vio ahí actuando. Y hubo algo como que, bueno, que él, como que le, no sé, le llamé la atención y me tuvo como en la mente unos años después. Y cuando él se puso a hacer la Reconquista y pensó que iba a necesitar una actriz joven que hiciese de la mano de la niña, se acordó de mí y dijo, esta chica creo que ahora tiene la edad que debería tener mi personaje. Y me llamó y quedamos un día un poco como para vernos, para sentirnos. Y me dijo, estoy haciendo esta peli y yo le dije, vale. Y así pasó. La verdad es que sí. Fue un Hostia, poco como la vida que nos llevó ahí. vale, yo me imaginaba que te apuntas a un casting No, o... no, claro que no. No, es esta cosa como de coincides de repente en un momento de la vida y te quedas un poco como con la otra persona ahí en la mente y tiene sentido al final. Sí. Y la experiencia de Reconquista, antes de pasar a hablar a quién lo impide, porque a mí me parece, además de ser una película muy maravillosa, sobre todo entiendes mucho la relación de ellos cuando son jóvenes. O sea, Ujú. Candela, Pablo, eh, todo como la vuelta, ¿no? O sea, como Sí. mirar el otro lado del espejo, ¿no? Un poco. ¿Cómo fue esa experiencia con Jonás? ¿Cómo es Jonás dirigiendo? Yo para la Reconquista la ¿O recuerdo Jonás dirige mucho? con mucho cariño. No sé si en el momento... Sí, sí dirige. Sí dirige. Yo me acuerdo lo más bonito de trabajar con él y cómo él trabajaba con nosotros. Él nos tenía mucho en cuenta a nosotros como personas de 13 años que éramos. Y los ensayos que hacíamos antes de rodar, me acuerdo que eran paseos por Madrid, como comiendo helado, ¿no? Y íbamos a por un helado y en esos paseos a por helado ensayábamos las escenas, leíamos los textos, ¿no? Era todo como... Sí, Jonás te cuida mucho y nos cuidaba mucho ahí. Y tenía, sí, como mucha delicadeza con cómo nos trataba. Creo que tenía muy en cuenta quiénes éramos y que nosotros no éramos actores profesionales en aquel momento y eso lo hacía muy bien. Sí, y sí que es verdad. Y luego también una cosa que hizo Es que como estamos en un hotel pasan cosas de hoteles, ¿no? bueno, no, esto sí, una cosa que también hacía mucho era traerse a Itxaso y a Francesco a los ensayos, ¿no? O sea, como que ellos estuvieron todo el rato en nuestro proceso. Y yo pude mucho mirar a Itxaso y Pablo pudo mucho mirar a Francesco y pudimos escucharles mucho y venían todo el rato a los rodajes a estar ahí y apoyarnos. Vale, a partir de la Reconquista, Jonás decide, o entre todos decidís que hay que seguir, bueno, seguir compartiendo, sintiendo, como tú acabas de decir, que me gusta mucho esa palabra, y sobre todo filmando. Eso Y es. mucha más gente, ¿no? Pero muchísima más gente, ¿no? Pues sí, sí, esto al final surge todo de cuando volvemos del Festival de San Sebastián con la Reconquista. eh, Quedamos un día en Madrid y Jonás tenía en la cabeza que, que eso no era todo, ¿no? Que lo que habíamos vivido no era todo, que nos quedaba más y que nos quedaba más formas de conocernos también. Y entonces llegamos a Madrid y él nos sienta a Pablo y a mí en una cafetería, quedamos a tomar algo y nos propone que él quiere que sigamos conociéndonos dentro del cine. Que él quiere seguir grabándonos, quiere rodar con nosotros y que no sabe muy bien qué es, pero que le parece que esta vez hablemos nosotros. Que quiere hacer algo en el que ya no seamos un personaje, sino que se vea la persona que somos y se vean las cosas que nos importan, ¿no? Que entre todos pudiésemos hablar de las cosas que nos importaban en aquel momento. Y sí, y yo recuerdo como ese café en el que
En ningún momento se dijo vamos a hacer una película, en ningún momento se dijo vamos a rodar 5 años. Simplemente se dijo vamos a hacer algo y todos queríamos hacer algo. Y entonces de repente llamas a más gente y les cuentas que vas a hacer algo que no sabes lo que es. ¿Eran colegas o gente que no conocías? Era como algunos de los primeros chicos que vinieron, eran chicos que también aparecían en La Reconquista, del grupo de amigos ese que tenían Manuela y Olmo, que también se les llama y se les cuenta esto y también les apetece estar ahí. Y luego sí que es verdad que ya por institutos, Jonás fue haciendo entrevistas que luego salen en la película, son cuando están ahí sentados, tal. Eso lo somos, ¿no? No, bueno. No, sí, bueno, en la parte de tú también lo has vivido, que había sí, antes. Tú también lo has vivido. Eso es. Porque yo vi las 4 primeras películas. Pues... Porque las vi en el DA. Claro, yo estuve aquí, sí. Que iba a entrevistar a Jonás, pero al final no hubo tiempo. Pero Óscar os hizo fotos. Ah, pues... Porque Óscar y yo somos muy colegas. Pues sí. Y, bueno, y os hizo fotos. Y yo vi las 3 porque la cuarta era muy tarde, pero luego Filmin colocó Principiantes, porque Óscar me decía, y Jonás me decían, Principiantes, hostia, es algo muy especial esa peli. Pues sí, sí que lo es. Para mí es muy especial. Yo escribí un texto de Principiantes, que lo tengo todavía guardado, qué guay, pero me parecía como muy especial esa peli. Y todo si algún día lo compartes ese texto. Sí, lo que pasa es que ahora ha llegado, ¿quién lo impide? Claro. 4x4, ¿no? Porque... Por ejemplo, ¿cómo quedabais? ¿Cómo él proponía? Porque aquí hay el momento del viaje, fin de curso a Andalucía, que hay pues sí. Hay que prepararlo, ¿no? No se puede eso ir aquí, es. Venga, vámonos de viaje. Pues yo todo veo que surge como de conversaciones que tenemos o de momentos que estamos viviendo. No, había cosas que teníamos más claras, que queríamos mostrar, no sé, yo me acuerdo que yo soy una romántica y a mí el amor me encanta, y a mí me apetecía mucho mostrar cómo podía ser el amor, o cómo podían ser los amigos, o cómo podían ser las discusiones. Y me acuerdo que hablando de temas que nos gustaría mostrar en una película, que para nosotros era importante que estuviesen, el viaje de fin de curso era una cosa que muy importante en aquel momento de nuestras vidas. O sea, tienes 16 años, te vas 7 días, los que sean solos, con gente de tu edad por primera vez, sin padres, y eso era una cosa muy fuerte. Y queríamos que estuviese. Entonces, las cosas que llevaban más tiempo se hablaban, se veía lo que se quería hacer, y era como, vale, pues queremos el viaje. Pues cogemos a un grupo de chicos, cogemos estas 3 ciudades, nos plantamos estos días y en estos días los rodamos. O sea, las que sí que eran como la del pueblo, la historia de amor en el pueblo, o el viaje, esas sí que se planeaban un poco más los rodajes porque sí que era una ficción que tenía unas partes que queríamos contar sí o sí. Pero había otros momentos que no, que simplemente te había pasado algo esa semana y te apetecía contarlo. Me acuerdo, Gavira, que no le aprobaban algo en bachillerato, no, en la ESO, no sé qué. Y él llega un día, lo cuenta y el fin de semana siguiente lo estamos rodando. Y al final está en la película. O sea, la mayoría de cosas que suceden en Quién lo impide son cosas que han sucedido en la vida real y luego se ficcionan y no. o no. Son cosas que podrían haber sucedido en la vida real o que... Pero dentro de vuestra vida, ¿no? Claro, son como... O sea, cosas que te podían haber sucedido a ti. Eso es. Pero aunque no te hayan sucedido, o sea, tú quieres verlas. ¿Qué pasaría, no? Eso es, son como sentimientos que entendemos todos, que te pueden estar pasando a ti o a tu amigo. O un poco parecido a ti o a tu amigo, no ha pasado, pero podría pasar. Es ese ejercicio de lo que teníamos cerca, de lo que sentíamos importante en el momento. Y Jonás dejaba, ¿no? ¿O era muy intervencionista? Bueno, todo el rato como que se hablaba con él y a él pues le interesaba una cosa, le interesaba otra. Él también proponía muchas cosas, él. Sí, él también de repente proponía cosas que él mismo quizás había vivido cuando era un adolescente y también le apetecía ver cómo podría pasar eso o cómo seguía pasando con nosotros. Era toda una cosa como de ir proponiendo. Tenemos que hacer otra vez la claqueta. La hacemos. Sí. Cuando quieras. Muy bien. Hostia, tienes como... que te pones postura y tal, ¿eh? Bueno, para que no sea todo como pequeñito. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Es que ahora he perdido un poco el hilo porque nos hemos tenido que cambiar de sitio. Eso es. No, sí, bueno, te decía que al final las cosas que elegíamos, que podían ser tanto nuestras, ¿no? como cosas de Jonás, y que él sí que es verdad que ha estado mucho como persiguiendo unas y no otras, ¿no? Como proponíamos muchas cosas y él ha sabido muy bien cómo ir escogiendo por qué algunas eran interesantes. Y cuando a él le parecía algo interesante os lo decía, hostia, me parecía interesante esto porque... Sí, claro, es como tú de repente le hablas de algo y él dice,
pues por aquí esto te interesaría mostrarlo, y era como, sí, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Vale. Entonces era como, ya nos poníamos a ver cómo lo imaginamos, que cuándo podría estar bien hacerlo, sí. Porque todo en la parte de como si dijésemos principiantes, ¿no? Ujú. Toda esa parte del pueblo y tal, hay una parte real ahí, ¿no? El pueblo ese es... O sea, el pueblo es mi pueblo, y Claro, esto es así. O sea, claro. el pueblo es mi pueblo, la casa que sale es la casa de mi abuela, y mi abuela es mi abuela. O sea, esa señora mayor maravillosa es mi abuela Antonia, que se prestó la mujer a aparecer. Sí, o sea, como hay una cosa de mezclar todo el rato, de no saber si es ficción o no las cosas, también de confundirnos nosotros incluso a veces. Pero sí que es verdad que bueno, que si es mi pueblo, ¿por qué no mostrar mi pueblo? Ya que es verdad que ese pueblo está, que Cheles está y es maravilloso, y si... Pues es verdad que a mi pueblo nunca me ha venido persiguiendo un chico, pero podría haber pasado, ¿no? Y es como, pues vamos a hacer que pase. Y tú con lo romántica que eres hubieras sido la hostia, ¿eh? No hubiese estado mal. Bueno, ya tenemos una grabación de algo que podría haber sido, y sí. Ahora la pregunta que me la acabas de hacer tú. ¿Tú en qué... haciendo ¿Quién lo impide? ¿Te has sentido actriz? ¿Te has sentido Candela? ¿Te has sentido otra persona? ¿Cómo te has sentido? Porque en la película hay muchos juegos de géneros, de no géneros, o sea, de construcción, de no construcción. Todo el rato parece... Hay momentos que parece una ficción y de repente, plan, algo cambia y ya no es una ficción, es otra cosa. Yo escribiendo el texto no sabía a veces cómo... Es que no se puede ubicar la peli. Ya, justo. Sí, un poco de todo. Sí que hay veces que había muchas partes que sí que eran de actriz, que sí que estabas contando algo que no eres tú, y que sí que estabas proponiendo una escena y que sí que la estabas rodando como la has imaginado más o menos, ¿no? O sea, no había un guión, pero sí había unas pautas de aquí podéis hablar de esto y de esto, y se hacía. Pero sí que es verdad que, o sea, es verdad que mientras lo hacía quizás yo no era consciente, pero también hay mucho de mí ahí, ¿no? O sea, al final esta discusión de que a mí me encanta verla, la de la mesa, de la última Sí. parte, ahí hay mucho de quiénes somos nosotros, ¿no? O sea, yo ahí veo a mí yo discutiendo, yo discuto así, yo me pongo así, me encanta y me envalentono, y Gavira también lo hace así, y Claudia lo hace así, y Silvio también, o sea, ahí hay mucho de quiénes somos. Y entonces sí que es verdad, bueno, que se ha ido, como que ha ido dando igual según íbamos avanzando. Como que yo no he pensado mucho en qué momento hacía qué. Simplemente pensaba en que me apetecía contar lo que estábamos contando. Porque yo cuando vi las 4 primeras pelis, Jonás siempre decía que esto era un proyecto en construcción que se iba haciendo y yo sabía que iba a haber algo más grande. Y además me gusta que la peli sea así tan larga. Pues es sí. que me gusta, porque dices, es que esto lo puede hacer gente como Jonás. Justo. Que realmente, ahora voy a decir un improperio, pero se la suda todo y hace lo que realmente le interesa Eso y le es. empuja y está sintiendo en ese momento. Sin temas comerciales, sin temas historias ni nada. Justo, sí, sí. Y para mí eso es, hostia, gracias Jonás por ser así, ¿no? Por hacer eso, ¿no? Pues y sí. gracias a todos los que habéis participado, ¿no? Porque tú has, claro, esto es un proceso de los 16 a los 20 años, Sí, ¿no? sí. Casi 5 años. Sí, sí, 5. Entonces, ¿tú con qué partes te quedarías? O sea, ¿hay alguna parte que no te quedarías, que no te gustó del proceso, por ejemplo? No. Es que claro, es que se ve en la peli. No, hay una cosa de esto que has dicho, de que Jonás estaba haciendo lo que quería hacer, que al final nos lo contagiaba a todos. Yo creo que sí que es verdad que cuando dices el momento este de las 4 piezas que se montaron, yo creo que después de eso tampoco teníamos muy claro qué iba a pasar. Y había cosas de repente en la vida que te hacían seguir rodando, como que de repente pasaban cosas que te apetecía seguir. Y si te apetecía era porque todos creíamos que era importante lo que estábamos haciendo, porque queríamos hacerlo y porque nos gustaba lo que estábamos haciendo. Y eso se ve. Y yo, la verdad es que en estos 5 años es que es todo ganas. O sea, todo es bien, todo es bueno para ti. La forma de hacer cine que tiene Jonás, la forma de hacer cine de los ilusos, de hacer lo que quieres hacer y buscar las maneras para hacerlo, joder, ojalá y se trabajase así, siempre, ¿no? Es como, yo creo que no puedo pedir más, que he tenido la suerte de trabajar de la manera más bonita que se puede trabajar, que es con gente que quieres y haciendo lo que quieres al final. Porque tú antes, bueno, si tuvieras que quedarte, esta pregunta es de gilipollas, ya lo sé, Candela, lo siento, pero verás que cuando vas cumpliendo años, si eres gilipollas con 20, con más tantos, eres mucho más. Pero ¿te quedarías con algún momento especial tuyo de todo este proceso de tanto tiempo con la película, con las películas?
Para mí, bueno, quizás el 20 de junio que sale en la película, para mí fue un día muy importante. Donde se presentan las 4 Eso pelis. es. Para mí eso fue un momento muy importante porque era la primera vez que íbamos a tocar algo de lo que habíamos hecho. Vale. ¿No? Como que de repente era tangible, de repente estaba y de repente podías compartirlo. Para mí ese día fue una gran fiesta final. Porque tú eso no, las 4 pelis no las habías visto, ¿no? No, las vimos. Las vistes allí. O sea, bueno, las habíamos visto unos días antes Vale. para presentarlas ahí, Sí. pero o sea, yo en medio de Quien lo impide, yo me fui a vivir a Estados Unidos un año y volví justo para el 20 de junio, ¿no? Es como, Vale. volví para eso, era todo lo que yo quería ver qué habíamos hecho, quería ver qué había pasado y ese día creo que lo recuerdo con más amor que ningún otro, también por lo que se generó, porque estábamos, toda la gente que habíamos participado ahí, confiando, porque estábamos tocando música, porque estábamos celebrando que habíamos hecho eso y ya nos daba igual si acababa siendo una película, o sea, quedaban esas 4 o nos daba exactamente igual. Y luego llega la pandemia y la película, bueno, yo creo que lo podemos decir, empieza y acaba hija de la pandemia. Las pantallas, las Sí. llamadas multipantallas, que eso, wow, aún la hace que crece mucho más la película. Se ha estrenado en el momento justo. Pues sí. Sí, yo a veces lo pienso y digo, si la pandemia no hubiese pasado, no sé si la peli existiría como tal, ¿no? Sí, o sea, creo que hubo algo del momento de la pandemia, de parar y de que ese material esté ahí y que de repente ese material empieza a hacer ruido y de decir, hay que hacer algo con esto, ¿no? Como justo ahora que está todo parado, tengo algo que es tan fuerte que es el momento. Y volvimos a rodar. Yo antes de la pandemia hacía un tiempo que no rodábamos y volvimos a rodar en la pandemia esos zooms porque de repente había otra vez una cosa que contar y es fuerte. Yo cuando veo la película es fuerte porque sales de la euforia más grande a la jaula esa, pero al final no lo vas a negar, es algo que ha pasado y es algo que a mí como una persona de 20 años y al resto de la gente que ha estado en el proyecto nos ha dado muy fuerte por el momento de la vida. Pues es bonito que la película, bueno, bonito, no sé cómo llamarlo, pero que es chulo o bonito que la película recoja ese momento. Eso es, también. justo, y es como Porque nos yo ha creo cambiado que es también. el punto final. Yo creo que Jonás después de eso dijo, ya está la peli. Sí, ya la tengo. Es como que ignorarlo no tendría sentido. No. Además que fue muy diferente a cómo lo viví yo, a cómo lo vives siendo 20 años, Eso es. que no paras en casa ni... Sí. O sea, que es cuando empiezas a salir a lo grande, ¿no? Justo, sí, de repente es como el momento de la vida en el que te toca como estar con más gente y tocar a la gente y sentir y quererlo todo y te lo quitan y no está. Y esos años pues no se recuperan, ¿no? Era el momento para que pasase y no pasó. Me parece que tiene que mostrarse eso. ¿Y tú antes de Jonás qué tipo de cine veías? Porque yo creo que después de Jonás... Bueno, no... O ya eras una claro. persona inquieta que veías Rita Acevedo en la Filmoteca. Mi madre es muy cinéfila. Vale. Yo tengo mucha suerte ahí. O sea, yo a mí el cine de Jonás me gustaba antes de conocer a Jonás. Mi madre es muy, muy cinéfila, entonces yo desde muy pequeña he ido a la Filmoteca, he ido a los Golem, he ido a los Renoir. Tengo mucha suerte ahí, de que tengo una madre maravillosa que me ha puesto el cine muy en la cara y me ha enseñado mucho como el momento del cine es un momento importante y bueno, y el cine es muy importante en mi vida, primero por mi madre y luego ya claro, entra Jonás y su influencia también está. Pero creo que hay una cultura del cine que me viene de antes que me hace apreciar más luego a Jonás y entrar también hacia el proyecto. ¿Y esto que dice Jonás, que él no ha dejado de ser adolescente, a ti qué te parece? No lo sé, sí que es verdad, depende de muchas cosas, pero porque sí... yo te veo a ti poco adolescente, ¿eh? Ya, bueno, yo de ya... tu forma de ser, forma de pensar, forma de sentir, te veo como... Cuando te escucho hablar yo digo, joder, qué envidia, yo con 20 años no pensaba así. Sí, no lo sé, yo sí, es... ¿No? Pero Siempre esto es en casa te han dicho que eres como mucho más madura, ¿no? Sí, es así, pero por eso la peli también, porque hay adolescentes de todos tipos y hay muchos más adolescentes como yo que quizá pues no es la idea primera que se te viene a la cabeza. Bueno, yo ya tengo 20 años, ya estoy un poco más fuera de eso, pero aún así soy una persona muy joven. Y Jonás, sí que es verdad que te quedas con la vitalidad de la adolescencia, que a mí es una cosa que me gusta mucho, la vitalidad y la fuerza de la adolescencia y de la juventud. Jonás tiene esa vitalidad y esa fuerza, ¿no? Creo que a eso se refiere con lo de sigo siendo adolescente, que él sigue creyendo, ¿no? Y él sigue teniendo la fuerza y tiene la fuerza para haber hecho una película como esta.
Sí, Creo que hay que ser un poco joven o adolescente libre, ¿no? eso es, como Yo aquí, creo- para poder hacer un proyecto así. Yo lo veo un cine muy libre. Me apetece hacer esto y lo hago. Eso Me da es. igual las modas, las corrientes, todo lo que haya que hacer. O se supone que yo como Jonás que he hecho este cine tengo que hacer este, no. Pues ahora hago otra cosa que nada que ver porque realmente lo siento así, ¿no? Yo lo Eso veo es. como un cine muy emocional y hasta te diría espiritual. Pues sí, Porque en La Virgen de Agosto, por ejemplo, había cosas muy espirituales, ¿no? Muy Por del más supuesto, allá. sí, sí. Como de conocerse mucho a uno mismo y decir, "Buah, yo soy así y los demás que le zurzan", ¿no? Ujú. Y esa libertad en quien lo impide se ve mucho. De hecho, cuando acaba la película te quedas como diciendo, ya está, va, no me jodas, no sé, podría continuar. Pues Pues cuando perfectamente. salga el Blu-ray o el DVD, pues veré todos los extras que hay. Pues hay Porque mucho horas material. filmadas Uf. habrá muchísimas, Sí, ¿no? sí, yo no sé el número, pero o sea, es una locura simplemente el intentar montar eso. O sea, todo el trabajo que ha hecho Jonás con Marta, su montadora, horas y horas y al final, bueno, se queda esto y no se queda el otro y se podría haber hecho otra película con todo el otro material. Al final ha quedado este, pero hay un montón de cosas preciosas que se grabaron y que, bueno, que también eran importantes, pero Y no como una encajaban. de las cosas que habla quien lo impide es la primera vez, que a mí me gusta mucho eso de sentir algo por primera vez o ver algo por primera vez. ¿Tu primera vez con quien lo impide cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué sentiste? Bueno, yo la primera vez, yo cuento la primera vez cuando la vimos en San Sebastián. Vale. Porque la primera vez que la vimos En el como Cursal, tal, en el eso es, Cursal. fue en una salita muy pequeña aquí en Madrid y no era lo mismo, porque era simplemente como... Pero yo la primera vez que la vi de verdad y la disfruté y me senté a ver la película, yo me emocioné muchísimo. O sea, O sea, moco tendido. sí, no, o sea, yo aguanté y cuando ya salió el primer nombre de los títulos de crédito, ya empecé a llorar. Es como una cosa de decir, lo hemos hecho. Sí. Es lo que sentí que lo habíamos hecho. Y además en este momento, ¿no? Eso es. Yo me alegré mucho el premio que os dan en San Sebastián porque dije, guau, qué chulo, solo por ello, ¿no? Por todo este proceso. Pues sí, es bonito Qué gran que... idea haber hecho esto, ¿no? Eso Pensé. es, sí. Y porque hay muchas formas de pensar, hay muchos adolescentes diferentes. De hecho, cada persona piensa diferente en todo este proceso. Se cambia su imagen muchas veces. Pues o sí. sea, y esto como, es como inmenso, es demasiado profundo, ¿no? O sea, no lo puedes abarcar, no lo puedes ni explicar. Eso ¿Y es. de qué va esto? O sea, tienes que verlo, tío. No sé. Pues ¿de qué sí, sí, ese premio yo creo que es la mejor forma en la que podían haber premiado a la película, ¿no? Una película que es de todos nosotros, premiarnos a todos es la única forma de hacerle justicia, yo creo. Y ahora para terminar, quiero que me digas una película que cambió tu mirada cuando eras un poco más joven, adolescente, te iba a decir. Pero hay esa película que dijiste, guau, qué voladura es esto. Es que hay muchas. Bueno, muchas. dime una. Ya sé, es otra pregunta gilipollas. Sí, no, bueno, si me quedo con una... Yo hay una película, y además, alguna vez que me preguntan esto, no digo esta película, y a mí me encanta. Lo tienes que decir. La película de La doble vida de Verónica, de Kieslowski. Yo me acuerdo cuando vi esa película, que a mí esa película me hizo sentir unas cosas por dentro que no me pasaban. Hay como una belleza, una delicadeza. Y yo creo que es mi peli un poco de cuando era joven, ¿sabes? Como si ya no lo fuese. Sí. Bueno, no, un poco más joven. Cuando era un poco más joven, que esa que vi, dije, guau, esto es. Pues Candela, gracias por venir, un placer hablar contigo. Yo desde hombre. que vi La Reconquista ya me enamoraste mucho. Y me tocó un poco los cojones, es el personaje lo que decide, pero después cuando volví a casa caminando dije, es verdad, es demasiado pronto, hay que esperar un poco más. Eso es. Pues muchas gracias, Candela. Pues nada, gracias a ti.